escribir un libro y lo dejo a medias y pasan 100 años y viene otro hombre y dice voy a continuar el trabajo que ha dejado este hombre a medias, y él tiene otro lenguaje, otro idioma, otra cultura, y el libro se va a otro lugar del país y a otro lugar del mundo, y ese hombre coge y dice voy a continuar y comienza a escribir, escribir, pregunta, ¿va a ser igual? No, porque tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia forma de escribir, su estilo literario, etcétera. Y luego este hombre se muere y lo deja a medias. Y viene otro y dice, muy bien, entonces voy a escribir. Y va a continuar a escribir y pregunta, ¿va a ser igual? No, ¿por qué? Porque también tiene sus propias circunstancias. Pero amados hermanos, la Biblia tiene 40 autores en 1500 años, en 3 idiomas, en muchísimos países, y tiene un solo tema, y es Jesús. Alabado Dios. O sea, ¿cómo es posible que un libro pueda hacer eso? Y le dije, dígame un solo libro, le dije, que sea tan perfecto como la Biblia. Y se quedó callado. ¿Sabe qué me dijo? Yo soy profesional, soy profesor de la San Marcos, pero no me puedo meter por tu campo, yo no conozco ese campo. Yo le dije, entonces no puede asegurar que la Biblia no sea palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le dije, tengo más de 10 años estudiando la Biblia, más de 10 veces, de Génesis a Apocalipsis, y le puedo asegurar que no hay un solo error. Hermanos, no hay ni un solo error en las Sagradas Escrituras. Es increíble cuando uno mira desde el Génesis al Apocalipsis, hermanos, no hay otro tema más que Jesucristo. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Jesucristo es el maná de Dios. En Levítico, Cristo es el sacrificio de Dios. En Números, Cristo es la roca del desierto. En Deuteronomio, Cristo es el profeta de Dios que se había de enviar. En Josué, Cristo es el príncipe del ejército de Jehová. En Jueces, Cristo es el mensajero de Jehová. En Ruth, Cristo es el pariente que ha de redimir a la mujer. En Samuel, Cristo es el rey menospreciado. En Reyes, Cristo es el Señor del cielo y de la tierra. En Crónicas, Cristo es el único Dios verdadero. En Esdras, Cristo es el cumplidor de toda la ley. En Nehemías, Cristo es el intercesor y edificador de los muros. En Esther, Cristo es la salvación de Dios. En Job, Cristo es el redentor que vive. En Salmos, Cristo se revela como el Mesías prometido. En el libro de Proverbios, Cristo es reflejado como la sabiduría de Dios. Y en el libro de Eclesiastés, Cristo es el sabio que el pueblo había olvidado. En el libro de Cantares, Jesucristo es el amado de nuestra alma. Y en Isaías, Cristo es el siervo que Dios va a exaltar por su sufrimiento. En el libro de Jeremías, Jesucristo es Jehová, justicia nuestra. Y en el libro de Malaquías o Lamentaciones, Jesucristo es el varón de dolores. En Ezequiel, Jesús se va a revelar como el Hijo del Hombre. Y en Daniel, como la piedra que va a llenar toda la tierra al final de los tiempos. En el libro de Oseas, Jesucristo se manifiesta como el hijo mayor del rey David. Y en el libro de Joel, Jesucristo es el Señor de toda la bondad del mundo. En el libro de Amós, Jesús es el Señor que ha de hacer justicia. Y en el libro de Abdías, Jesús es el Rey y Salvador del monte de Sión. En el libro de Jonás, Jesús es el Salvador que va a ser sepultado, pero que resucitará al tercer día. En el libro de Miqueas, Jesucristo es el Señor de toda la eternidad. En el libro de Nahum, Jesús es la fortaleza en el día de la angustia. En el libro de Habacuc, Jesús es el ancla de aquel que tiene la justificación por la fe. En Sofonías, Jesús es el purificador en medio de Israel. En Ageo, Jesús es el deseado de todas las naciones. En Zacarías, Jesús es el renuevo y el pastor que el pueblo va a herir. En Malaquías, Jesucristo es el sol de justicia. En el libro de Mateo, Jesús es el rey de los judíos. En Marcos, Jesús es el siervo de Jehová. En Lucas, Jesús se manifiesta como el hombre perfecto creado por Dios. Y en el libro de Juan, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús en el libro de los Hechos de los Apóstoles se va a presentar como el Señor que ascendió al cielo y hace maravillas por mano de la iglesia. Jesús en el libro de Romanos es nuestra justicia.
En 1 Corintios, Cristo se manifiesta como las primicias de la resurrección. Y en 2 Corintios, Jesucristo se ha manifestado como aquel que se hizo pecado por nosotros. En el libro de Gálatas, Cristo es el final de la ley. Y en el libro de Efesios, Cristo se manifiesta como nuestra única armadura. En el libro de Filipenses, Jesús es nuestra suficiencia y fortaleza en la salvación. Y en Colosenses, Jesús es el preeminente Hijo de Dios. En 1 de Tesalonicenses, Cristo es el Señor que ha de venir. Y en 2 de Tesalonicenses, Él es el esperado juez del mundo. En 1 de Timoteo, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en 2 de Timoteo, aquel que viene a galardonar a sus santos fieles. En el libro de Tito, Cristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y en el libro de Filemón, Cristo es el compañero de nosotros. En el libro de Hebreos, Cristo es el cumplidor de todos los tipos de la ley. Y en el libro de Santiago, Cristo es el Señor de los ejércitos. En 1 de Pedro, Cristo es el tema de las profecías del Antiguo Testamento. Y en 2 de Pedro, Cristo es el Señor de una larga paciencia. En 1 de Juan, Cristo es el verbo de vida. Y en 2 de Juan, Cristo es la verdad de Dios. En 3 de Juan, Cristo es el andar justo. En la epístola de Judas, Cristo se revela como la seguridad del creyente. Y en el libro de Apocalipsis, Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Hermanos, es perfecta la revelación de Cristo en la Biblia. No hay ni un solo libro de la Biblia en donde no se hable de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Es imposible que esto suceda en un libro humano. Por eso la Biblia tiene que ser divino. O sea, no es imposible que 40 autores en distintos lugares durante 1500 años en distintos idiomas, hermanos, puedan escribir un solo tema, una sola línea de pensamiento. Pero es posible con la Biblia, la palabra de Dios. Número 2, vamos a ver su asombrosa indestructibilidad. Su asombrosa indestructibilidad. O sea, no puede ser destruida. La Biblia no puede ser destruida. Hermanos, han habido persecuciones políticas contra la palabra de Dios. Cuenta la historia que en el año 303, el emperador romano Diocleciano creyó que había destruido todas las iglesias cristianas y había destruido todas las Biblias que él odiaba. Y después de muchos años de matanza y de una destrucción implacable, este mismo Diocleciano erigió una columna de victoria sobre las cenizas de una Biblia que él había quemado. Imagínense, quemó una Biblia, las puso en las bases y erigió una columna, y en el título de la columna él puso el nombre cristiano, yo lo extinguí. Imagínense, pero 20 años después de Diocleciano apareció un hombre llamado Constantino, el nuevo emperador romano llamado Constantino. ¿Y sabe lo que dijo? Cuando él llegó, ofreció una recompensa y dijo: voy a dar una recompensa por cualquier persona que me traiga una Biblia. Alabado sea Dios. Se supone que ya los había exterminado Diocleciano. Y cuenta la historia que en 20 horas se sacaron de sus escondites no menos de 50 Biblias. O sea, la gente sacó las Biblias, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es indestructible. Amén. Nadie la puede destruir. Hermanos, es increíble que siendo la palabra de Dios sean los mismos religiosos los que no permitieron que la Biblia se lea. No solamente hubieron persecuciones políticas contra la Biblia, hubieron persecuciones religiosas. Casi sin excepción, los primeros papas se opusieron a la lectura de la palabra de Dios. Y es más, se opusieron a traducir la Biblia a los idiomas vernáculos. De tal manera que cuando uno llegaba a las misas, llegaba Ois, Patris, Filii, Spiritus Sancti, y uno se sentaba no sabía nada, decía amén, no sabía nada. ¿Era así o no era así? Amén.
Uno no entendía y uno decía, bueno, ya pues algo escucharé o entenderé. Nadie sabía nada. Y no se dejaba que se traduzca la palabra de Dios. Hermanos, los papas perseguían a los traductores. A Tyndale, a Wycliffe, los mataron y los quemaron por traducir la palabra de Dios al idioma de la gente. En 1199, el Papa Inocencio, que no era muy inocente, Inocencio III, ordenó que se quemaran todas las Biblias. Es increíble, hermano. Es increíble. Pero a pesar de que los papas trataron de negar la palabra de Dios al pueblo, Dios mismo usó grandes siervos en la historia para entregar la verdad a otros. Y dijeron, aunque me quemen, voy a escribir. Y tradujeron la Biblia y la dieron al pueblo, hermano. Gloria al Señor. Hermanos, porque la Biblia es indestructible. Amén. Es increíble, hermano, es increíble. Actualmente tenemos más de 5.000 manuscritos griegos desde el siglo III hasta el día de hoy. Y si contamos las versiones cuaretonianas, siriacas, contamos las versiones en el latín y todas las versiones que hay, es increíble, hermanos, son más de 30.000 manuscritos. 30.000 manuscritos de la Biblia en muchísimos idiomas. Es increíble que la Biblia no se pueda destruir. La Biblia es indestructible a pesar de las persecuciones filosóficas. Mire, había un filósofo francés del siglo XVIII llamado Voltaire. Voltaire dijo en una ocasión, un siglo más y no va a quedar una Biblia en la tierra. Él dijo, un siglo más y no queda ni una sola Biblia en la tierra. El siglo pasó y la circulación de la Biblia es una de las maravillas de la época. Es más, y esto es curioso, después de que se murió Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y la convirtió en un almacén de Biblias. Aleluya. Imagínense. Y la imprenta de Voltaire lo usaba para imprimir Biblias. O sea, es increíble que Dios se burle de sus enemigos. Porque la Biblia es indestructible. Joseph Stalin, ustedes deben saber quién fue él en la historia rusa. Fue un dictador soviético del siglo XX. Hermanos, este hombre fue un carnicero, fue un sanguinario que se apoderó de toda Rusia en 1920. Desde entonces hasta su muerte en la década del año 50, Stalin instituyó una purga para prohibir la Biblia en toda la Unión Soviética de aquel entonces. Pero cuando murió Stalin, aunque este hombre intentó borrar la palabra de Dios de Rusia, el comunismo cae y la filosofía recalcitrante del materialismo se difumó con Stalin y ahora se está evangelizando Rusia con la palabra de Dios. Gloria al nombre de Dios. Hermanos, nadie puede destruir la Biblia porque es palabra de Dios. Amén. Y si acá lo prohíben, hermanos, siempre va, es increíble. Veía un video de cómo hay en China que hay persecución. Aunque es un poco más tolerable, pero todavía hay bastante persecución. Como a veces, hermanos, los mismos hermanos en China cortan en pedazos la Biblia, hermano. Una hoja, la cortan y se la dan a los hermanos por ahí. Y toda esa semana los hermanos tienen ese pedazo de la Biblia y lo leen, lo memorizan, lo guardan y se lo pasan a otro. Alabado sea Dios. Y ustedes tienen ahí, hermano, todo empolvado. Se acabó el amén. Amén, hermano. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos el privilegio hoy de leer la palabra de Dios. Número 3. Ya voy terminando. Su asombrosa precisión histórica y científica. Su asombrosa precisión histórica y científica. Aquí hay muchísimos datos, pero no voy a entrar a todos ellos en específico. Solamente quiero decir acerca de la precisión histórica. Hace menos de un siglo, los agnósticos se deleitaban, hermanos. Los agnósticos se deleitaban en hacer referencias burlonas a cientos de supuestos errores científicos e históricos que tenía la Biblia. Pero cuando la arqueología comienza a aparecer y se comienzan a hacer investigaciones, los científicos se volvieron menos burlones. Porque todo lo que la Biblia dice, es más, hace 100 años no se sabía realmente sobre Asiria.
pero con la investigación y el descubrimiento de la ciudad de Nínive, enterrada, una estatua de tierra muy, muy abajo, hermano, se ha descubierto todo lo que la Biblia decía acerca de Asiria. O sea, es increíble que la arqueología no contradiga, sino que corrobore la palabra de Dios. Se ha descubierto, hermanos, un cementerio filisteo en Gaza. Se ha descubierto, eso ha sido hace menos de un mes. Y se han encontrado esqueletos gigantes, hermano. Gigantes. Tamaño promedio Goliat. Era verdad. No es mentira, no es engaño. La palabra de Dios es verdad. Amén. Dice la Biblia, sea todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, la arqueología está comprobando la historicidad de la Biblia. No hay ni una sola contradicción. Yo reto a alguien que me diga que la Biblia tiene errores históricos. No lo va a poder comprobar. No existe arqueología que avale ese engaño. Hermanos, ¿qué más decir de la precisión científica de la Biblia? Antes de que Colón en el siglo XV dijera que la Tierra era redonda, Isaías 750 años antes ya lo había dicho. En Isaías 40, versículo 22, el profeta dice: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de que Colón lo descubriera, ya Isaías sabía que la tierra era un círculo. Y todo el mundo, hasta el Papa, se le pasa al Papa por no leer la Biblia, hasta el Papa decía: pero la tierra es plana, te vas a caer. Y le dijeron a Colón: si tú sales de aquí, de Portugal, y tú te vas de frente, va a llegar un momento donde ya no hay tierra y te vas a caer, te van a comer los monstruos marinos. Y él dijo: no, porque la tierra es redonda, me voy hacia ese lado y voy a estar bien. Hermano, una gran mentira. El Papa se desengañó. ¿Por qué? Porque la tierra es redonda. Amén. Y lo curioso es que hoy en día los judíos dicen que Colón realmente era judío. Y pueda que sí, la ascendencia de Colón haya sido la de un judío europeo. Y los judíos sabían que en el hebreo dice: él se sienta en el círculo de la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más decir de la gravedad? Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad en 1687 después de Cristo. Pero aproximadamente 1500 años antes de Cristo, Job ya lo había descubierto. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, la Biblia dice: Dios extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. O sea, Job estaba mirando que la tierra no tenía un hilito en el que Dios estaba ahí colgándolo. No, él dice: como en el espacio no hay gravedad, la tierra cuelga sobre la nada. Alabado sea Dios. ¿Y qué decían los pensadores griegos? Atlas, ¿no? Que era un hombre gigante que sostenía con tortículos, pobre hombre. Ahí que no podía moverse, que sostenía. Es un engaño, hermano. Eso le pasa por no leer Job. Porque Job dice: cuelga la tierra sobre la nada. ¿Qué decían los hindús? Que la tierra estaba puesta sobre 2 elefantes en un plato de leche. Y que ahí estaba la tierra colocada. Eso le pasa por no leer Job. Hermanos, es increíble. Por ejemplo, en el año 150 después de Cristo, o sea, contemporáneos a Juan y etcétera, un astrónomo llamado Ptolomeo aseguró que el número de las estrellas era 1056 porque él las había contado. Él lo aseguró, y era la ciencia, era el último grito de la moda, era la ciencia del momento. Imagínense. Sin embargo, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, dice que Dios le llevó fuera a Abraham y le dijo: tu descendencia será como las estrellas. Cuéntanos, a ver. Alabado sea Dios. Y Abraham no la pudo contar porque eran ¿qué? Exacto. ¿Y sabe lo que han dicho los científicos cuando salieron afuera? No, la Biblia es mentira. Salieron afuera, se pusieron a ver y dijeron: no, acá sí hay millones de millones de millones. Aleluya. Y es más, dijeron: estamos dentro de un universo. Se dice que hay millones de universos igual. Y todos están en expansión. O sea, imagínense la grandeza de Dios, porque cuando Salomón edifica el templo, le dice a Dios: ni los cielos de los cielos te pueden contener. O sea, que Dios está fuera de toda la dimensión de la creación y sigue siendo inmenso.
O sea, es increíble lo que la Biblia dice de la palabra de Dios. ¿Qué más decir del ADN? El ADN, hermanos, fue descubierto en 1962 en Estados Unidos. Sin embargo, la Biblia ya hablaba del ADN. En el libro de Salmos 139, versículo 16, allí está, y dice la Biblia: mi embrión vino en tus ojos, y en tu libro, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿A qué se está refiriendo? El salmista está diciendo: mi embrión vino en tus ojos. O sea, un embrión es un ser en proceso de formación. ¿Estamos o no? Y dice: en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego se formaron de mi cuerpo, sin faltar ni una de ellas. O sea, ¿por qué tiene 2 brazos? ¿Por qué tiene 2 pies? ¿Por qué nacieron ojos? Porque hay una codificación genética. Y es curioso que la codificación genética hayan dicho los científicos que es de aproximadamente una información de más de 10,000 libros, hermano. Una sola célula puede dar 26 vueltas al mundo de información genética. Una sola célula, tenemos millones de células en nuestro cuerpo. ¿Y cómo se hace? No lo sé, pero la Biblia dice que Dios ha dejado un libro. Amén. Por eso, el genoma humano, que era un proyecto de estudiar el ADN y todas las razones por la composición del ser humano y todas las células que tiene el ser humano, es increíble, hermanos, que todo se haya descubierto, que tiene un creador. Es perfecto, es perfecto. Cuando uno mira un libro, cualquier otra cosa, y encuentra una palabra y cómo está codificado y entiende el mensaje, los científicos se van al ADN y encuentran un mensaje. ¿Y saben lo que han dicho? Luego de descubrir el ADN, es imposible la evolución. ¿Por qué? Porque si está codificada la célula para reproducirse tal y como es, entonces un gato no puede ser perro, menos un mono puede ser hombre. Bendito sea Cristo. O sea, no puede haber ese tipo de información genética, es imposible, porque ellos dicen, alguien ha puesto esa información allí. Amén. Alguien, ellos no saben quién lo ha puesto, pero hermanos, Dios lo ha puesto. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos dicen, no, Dios no lo ha puesto, se lo ha puesto en los ovnis, dicen, imagina. Más fácil es creer que E.T. lo puso a creer que Dios Todopoderoso lo pudo haber hecho. Eso se llama necedad. Amén. Por eso dice la Biblia, y creyendo ser sabios se volvieron estúpidos. Biblia de Jerusalén, 1976. Se volvieron tontos, hermanos. Imagínense. Primero decían que éramos nosotros productos de la evolución, venidos de Chita. Y después dijeron, no, como saben que la evolución no es posible. Después dicen, somos, 2 científicos de la NASA dijeron que somos el producto de la evolución de la basura cósmica. O sea que nos elevaron de monos a basura. O sea, es increíble la clase de necedad en la que los hombres caen por negar la palabra de Dios. Pero la Biblia siempre será palabra de Dios. Gloria. Número 4, vamos a ver su asombrosa precisión profética. Su asombrosa precisión profética. Hermanos, existen más de 300 profecías que Cristo cumplió al pie de la letra. Más de 300 profecías que Cristo cumplió al pie de la letra. Una de ellas fue, por ejemplo, que iban a ser de una mujer virgen. Es imposible que nazca de una virgen. Si es virgen ya no puede estar embarazada. Pero nacería de una virgen por obra del Espíritu Santo. Que nacería en Belén. Que sería rechazado. En Isaías 53, versículo 5, la Biblia dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, y él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, y para mí la profecía más impactante es la del Salmo 22:16. En Salmo 22:16, la Biblia dice: porque perros me han rodeado y ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Y qué significa horadar? Hacer huecos los manos y los pies. Lo que estaba diciendo el salmista concerniente a Cristo es que lo iban a crucificar. 1000 años antes de Cristo, cuando el Imperio Romano no era un imperio, ni siquiera existía.
cuando la forma de muerte no era la crucifixión. 1000 años antes de Cristo, el salmista ve a Jesús y dice, lo van a matar por crucifixión. Alabado. O sea, eso es perfecto, hermano. Eso no puede ser invención. No es que mañana Fray dice, me voy a sentar a escribir la segunda parte de la Biblia. No, hermano. Nadie puede escribir porque se le dé la gana. La Biblia ya se completó. Hermanos, Dios prometió a Israel ser una gran nación. Génesis 12, de 2 a 3. La Biblia dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición, etcétera, etcétera. Y usted mire Israel el día de hoy, y es un pueblo bendito. Donde el judío llega, hay dinero. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios ha bendecido a su pueblo. Dios le dijo, van a irse cautivos 70 años a Jerusalén. Y en Jeremías 25:11, Israel, dice la Biblia, se fue cautivo 70 años a Babilonia. Allí estuvieron en Babilonia. Y Dios le dijo en Deuteronomio 33, ustedes volverán a su tierra cuando se arrepientan. Y eso ha acontecido. Y la Biblia dice que volverá el anticristo a llevarse a los judíos a Babilonia. ¿Dónde? Venga de las noches en Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis. Ahí vamos a estudiar esa parte donde Israel nuevamente será llevado cautivo por el anticristo a Babilonia. Pero hermanos, las profecías son increíbles. La Biblia ya hablaba de los aviones. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 8, cuando el profeta Isaías ve que los judíos están retornando a su tierra, dice que los ve volviendo en caballos, los ve volviendo... Miren, Isaías dice, y veo que los judíos vuelven a su tierra, en Isaías 60, y dice, vienen en dromedarios, vienen en camellos, vienen en caballos, y luego en el versículo 8, dice el profeta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? O sea, los están mirando los judíos volviendo a Israel, pero mira hacia arriba y dice, son nubes, tienen ventanas y dentro hay palomas. Eran los aviones que estaban trayendo a los judíos a su tierra, porque el Mesías iba a estar allí. Hermanos, es increíble que la Biblia nos hable de todas estas cosas. La Biblia ya hablaba de las telecomunicaciones. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, la Biblia dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres de los 2 testigos por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo va a ser todo el mundo para entrar en una plaza a ver a 2 testigos? Hermanos, por cualquier medio, inclusive por celular, se puede hoy en día. Es increíble que las telecomunicaciones, las comunicaciones a distancia, hayan sido creadas después de lo que la Biblia ya había profetizado. Número 5, su asombrosa influencia universal. Su asombrosa influencia universal. Perdónenme, yo no hablo inglés, voy a tratar de hablar estos nombres, hermanos. Hermanos, la Biblia ha sido la base de la influencia universal de todo. Toda la sociedad está influenciada por la Biblia. En la literatura, Ruskin, que era el gran maestro de la prosa inglesa, citó más de 5.000 referencias bíblicas en todas sus obras. El ensayista inglés John Milton basa sus principales obras en la palabra de Dios. Así, por ejemplo, como William Shakespeare, Scott, Pope, Bryan, Kipling, Irving, Thoreau, etc. Muchísimos literatos del mundo tienen referencias de la palabra de Dios. No solamente en la literatura, también en el arte. Usted recordará a Leonardo da Vinci, recordará a Rembrandt, Rafael, Miguel Ángel. Otros personajes son muy importantes y se hicieron famosos justamente por pintar o hacer esculturas de la Biblia. O sea, la cultura universal, tanto en la literatura como en el arte, hermanos, ha sido influenciada por la palabra de Dios. Y no hablemos de la música. Johann Sebastian Bach fue un ardiente luterano, fue cristiano luterano, que usó las escenas bíblicas para componer mucha música clásica que hoy deleitan el oído de muchas personas. Y todo está basado en la palabra de Dios. ¿Qué decir de Mendelssohn? Que él tiene 2 piezas tituladas, uno San Pablo y el otro es Elías. Brahms,
es autor de Requiem. Beethoven es autor del Monte de los Olivos, Sansón y Dalila. Händel, el famoso Mesías, donde está el Aleluya. Y qué decir de Haydn, que es autor de su pieza musical, La Creación. Hermanos, la Biblia ha influenciado la cultura del mundo. El mundo le debe la música, el arte y la literatura a la palabra de Dios. Amén. Toda la influencia, hermanos, hasta los ateos dicen, no, que yo no celebro Semana Santa, pues porque yo soy ateo. Entonces no quieres cobrar tu aguinaldo. Señor, me has mirado a los ojos. Ahí sí cantan, hermano, para cobrar el aguinaldo. No, que yo no celebro Navidad por la Navidad del diablo. Tampoco quieres la gratificación. No, sí. Navidad, oye, Navidad. Imagínese, hermano. O sea, ¿por qué el mundo celebra la Semana Santa? ¿Por qué el mundo tiene que celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo? Si usted mira las fechas del calendario, el calendario mundial ha sido afectado por la Biblia, porque muchos de los feriados emanan de la palabra de Dios. Es más, nuestro sistema de contar los años ha sido afectado cuando el Mesías vino en el año 0. Por eso estamos en el año 2016 después de Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, la Biblia ha elevado a los salvajes de las Islas Británicas en hombres decentes y cultos, y hoy en día son potencia. ¿Quién lo hizo? La palabra de Dios. Antes de que la Biblia llegara, eran nómadas, eran indecentes, eran salvajes, no tenían cultura. Cuando llega la palabra de Dios, hoy en día son potencia. Hermanos, es increíble que todas las leyes del mundo, las principales, como los derechos humanos, la Carta Magna y la propia Constitución de Estados Unidos, estén arraigados en la ley de Moisés. Uno llega a las Naciones Unidas y fuera de las Naciones Unidas, en Nueva York, aparece y dice, aparece un monumento muy grande y la frase, y nunca más se prepararán para la guerra y convertirán sus espadas en hoces y habrá paz universal. Isaías. Hasta las Naciones Unidas, que está buscando la paz mundial, basa su fundamento en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 4. Hermanos, todo el mundo está influenciado por la palabra de Dios. Pregunta, ¿es o no la Biblia la palabra de Dios? Pero si un ateo dice, no, que la Biblia... Oye, hijito, tú le debes la música, la literatura, el arte, la ley, todo le debes a la Biblia. Es increíble lo que la Biblia ha hecho por los seres humanos. Número 6, terminé. Su asombrosa honestidad absoluta. Número 6, su asombrosa honestidad absoluta. Hermanos, la Biblia no le tapa el pecado a nadie. Si la Biblia hubiera sido un invento humano, lo lógico es que el editor haya dicho, Noé pecó, va a ser una historia fea, ¿no? Noé, un hombre que halló gracia entre los ojos de Dios en medio de tanta maldad, se salva con sus 7 familiares, sale del arca y se comienza a guarapiar. No, dice, que terrible. No, eso suena feo, no, vamos a borrarlo de la Biblia. ¿Eso lo hubiera hecho un editor humano o no? Amén. Sí. Pero Dios dijo, no toques eso. Déjalo ahí. ¿Por qué? Porque era inspiración de Dios. Dios nos quería enseñar algo. ¿Qué decir de Moisés? Cuando la Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra. Pero le conocían como Foforito, hermano. Sí, él le conocían como el indestructible. Él llegaba, dice que bajó y tenía las tablas de la ley en piedra. Y miró todo, se indignó y rompió las tablas de la ley. Y era manso. Estaba en el desierto y todo el mundo, agua, ya un ratito escuchen el mensaje, agua, ya tomen su agua, y golpeó la roca. Y era manso. Yo estoy seguro, ¿y sabe quién lo escribió? Moisés. Yo me imagino que Moisés habría dicho, Señor, no me pongas esto, qué vergüenza, Señor. Está bien, perdóname que no vaya. Y Dios le dijo, ponlo, porque no es invención humana. Amén. Claro. ¿Recuerda ese pasaje en donde dice que el mismo Moisés le dice, Señor, por favor, déjame entrar? Y dice que Dios le dijo, no me hables más, no quiero saber el tema. No entras.
Fue una relación muy personal de Moisés con Dios. Y por eso Dios lo puso allí. Hermanos, yo imagino a David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero mire todo lo que hizo: asesino, sinvergüenza, mentiroso, adúltero. Yo imagino que de repente David hasta habría pagado para que no saquen, hermanos, en el periódico del momento todos sus pecados. Y de repente lo hizo y no salió, pero en la Biblia sí, y hasta el día de hoy nos enteramos de su pecado. Y el mundo entero se enteró del pecado de este gran hombre de Dios, porque mientras más se llega, mientras más famoso es, más se va a conocer su pecado. Hermanos, es increíble. Por ejemplo, Elías era un hombre deprimido. Un día lo ve usted: ¡ay, van a ver a un profeta sin vergüenza de barba! Se ensañó y mató 450. Al día siguiente vino Jezabel: ¿quién fue ese que mató? A ver, ¿quién mató a mis profetas? Y se fue corriendo, hermano. Entonces no le tuvo miedo a 450 profetas, pero sí a Jezabel. Y se fue por allá y dijo: ay, Señor, ya ves, ¿para qué los maté? ¿Para qué los maté? Ahora me van a matar. Se puso así, no se estresó, se quiso morir. Y dice la Biblia que dijo: Señor, no soy mejor que mis padres, mátame que ya no aguanto ya. Estaba estresado. Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué te crees? El único. ¿Tú crees que en todo el desierto del Sahara tú eres la única Coca-Cola? ¡Claro que sí, Señor! Si soy el único, a todos han matado, soy el único de tus profetas. No, hijito, yo tengo 7,000. Habían 7,000. Que él no los conocía es una cosa, pero habían 7,000, hermano. Hermano, qué tremendo que Dios tenga su palabra de esa manera. O sea, quiere decir, por último, ya el más conocido, Pedrito. Yo digo Pedrito, recuerden la historia. El Señor dice: no, uno de ustedes me va a entregar. No, Señor, el primero que salta: no, Señor, ¿cómo te vas a entregar? ¿A quién te entrega? Le corto la oreja ahorita. ¿A quién se va a entregar, Señor? A ver. Y Jesús le dice: Pedrito, tranquilo. Tú me vas a negar 3 veces. ¿Para qué hablo, hermano? No, Señor, si fuera posible hasta la muerte me voy contigo. Y fue la verdad, porque él dijo: me voy, vengan a ver a él. Y cuando fue Marco le cortó la oreja, hermano. Sin embargo, cuando estaba ahí y lo tomaron a Jesús y lo dejaron a ellos, dice que Pedro se iba de lejito mirando nomás cómo se lo llevaban. Y cuando ve, la criada lo miró: oye, tú eres Galileo. Y le dice: ¿y cómo sabes que yo soy Galileo? Porque tu dejo te delata. Es como que dije: oye, tú eres de la selva. ¿Cómo sabes que soy de la selva? Algo parecido, o sea, el dejo regional que tenía Pedro lo delató. Y le digo: oh, tú eres Galileo, tú no eres de Judea. Y ese hombre que está en Galileo, tú eres uno de sus discípulos. No, yo no conozco al tal hombre. Y se fue más allá. Oye, yo te he visto ahí con él, ahí predicando. No, yo no lo conozco, yo soy como ustedes. Y se va más allá, y cuando lo reconoce, dice que maldijo, hermano. Maldijo que no conocía a Cristo. Cante el gallo, él se da cuenta y se va a llorar. Ahora, yo me imagino que Pedro no habrá querido que le pongan esa historia. Claro, imagínese Pedro predicando en las iglesias de los gentiles. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, hoy día, hermanos, vamos a recibir la visita del apóstol Pedro, la iglesia bautista de Corinto. Vamos a recibir la visita del apóstol Pedro. ¡Ah, qué gozo! Viene Pedro a predicar. El traicionero. Sí. ¿Sí o no? ¡Claro! Las iglesias se enteraron de su pecado. No, es que ahí está, en los evangelios está. Mira, uy, sí, no, pero el Señor lo perdonó. Sí, pues ya lo perdonó, ¿no? Sí, pues lo traicionó. Y de repente lo mirarían así. Y yo imagino que Pedro tuvo que haber pagado tal vez toda su vida lo que hizo, ¿no? De alguna manera, que todo el mundo lo miraba, como Pablo. Imagínense, Pablo era un hombre que Dios lo transformó. Él mataba gente, mataba cristianos. Y cuando Dios lo transformó, dice que se iba: hermanos, ¿cómo están? Y todos se van corriendo. Sí, porque tenían un miedo, pensaban que los iban a matar. ¿Se da cuenta? Es igualito Pedro. Porque el pecado trae consecuencias. Pero, hermanos, la Biblia no puede ser un invento humano. Porque si hubiera sido un invento humano, hubiera suprimido y tapado los pecados de estos hombres de Dios, para que no sean tal y como la Biblia lo relata. Pero esto nos demuestra que la Biblia es absolutamente honesta. No tapa el pecado de nadie.
Gloria al Señor. Número 7. Terminamos acá. Última prueba de que la Biblia es palabra de Dios. Su asombroso poder para transformar vidas. ¿Por qué creo que la Biblia es palabra de Dios? Hermanos, para mí la prueba más tangible de que la Biblia es palabra de Dios, porque nadie nos pudo cambiar. Aleluya. Nadie, hermano. Ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni papá, ni mamá. ¿Cuántas mujeres le dicen, ay hijito, lloran? No, deja de ser alcohólico, deja de ser borracho, por favor, 30 años llorándote, deja, y sigues en el alcohol. ¿Cómo es posible? Va a una iglesia, se convierte y lo dejó. O sea, la palabra de Dios tiene un poder tan grande que transforma vidas, hermano. Y nosotros somos el testimonio. Alabado, gloria a Dios. Si alguien le dice, ¿cómo? A ver, pruébame tú que la Biblia es palabra de Dios. Aquí estoy. Yo soy una prueba de que Dios, la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nadie me pudo cambiar más que la Biblia. Cuando entendí que mis pecados eran perdonados, Cristo me salvó y la palabra de Dios se ha hecho vida en mí. Gloria a Dios. Hermanos, la prueba tangible e irrefutable, y nadie le puede negar, es que solamente la Biblia puede cambiar personas. Amén. Solamente la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero que en esta hora reafirmemos nuestra convicción de estudiar, de leer, de aprender más de la palabra de Dios. Estamos en el día de la Biblia y es una gran bendición compartir con ustedes. Vamos a ver. Señor, gracias porque tu palabra es vida. Gracias porque tu palabra es irrefutablemente segura. Gracias porque tu palabra es irrefutablemente certera. Nada se puede decir contra tu palabra. Eterno Padre, gracias. Porque a través de esta palabra nos has cambiado. Has cambiado nuestras vidas. Has cambiado nuestro ser. Nos has hecho nuevas criaturas al perdonar nuestros pecados en la cruz. Con Cristo tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Y si hemos estado dejando de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de asistir a los cultos de estudio, Señor, ayúdanos a poder aprender más, a conocer más, a que en mi alma haya ese anhelo de aprender tu palabra, de defender tu palabra, de que nadie hable mal de tu palabra, porque tenemos la verdad tuya. Ayúdanos, Señor, a estar convencidos cada vez más de tus sagradas escrituras. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Gracias a Dios. Ha sido una bendición. ¿Listo? ¿Sí? ¿Lo puedes? No. Ya ahí lo corto.